Buenos días. La primera pregunta para Carlos, ya que se siente. Carlos, ¿qué opinión tienes tú del protocolo de manejo de herpes vecimiae cuando el herpes vecimiae se ha visto básicamente con monos serpithecus del viejo mundo y no hay ningún estudio hecho con Zeus libidinoso, con capucín, con aotus o con alguno de los monos del nuevo mundo? Y nosotros seguimos poniendo el mismo protocolo que se dijo en el año 92. Esa es la pregunta o la primera para ti. Híjole, Tony, ahí sí, yo sé que la costumbre es darles el antiviral y, bueno, es caro, tiene toxicidad a nivel renal. Es otra cosa, el valciclovir a dosis elevada produce cefalea muy frecuentemente y a veces pensamos que la persona se está empeorando. Yo no sé, Tony, yo la verdad que ahí preguntaría lo que estaba hablando al principio, preguntarle a los expertos veterinarios de eso, porque Julián al lado, porque yo tengo la idea de ver si puedo comenzar a trabajar. Yo tengo aotus en cautiverio, pero no funciona igual, porque estaría teniendo un sesgo y estoy tratando de ver cómo abrir en campo para buscar herpes simiae en monos del Nuevo Mundo, porque realmente creo que es el primer punto. Estamos copiando el Sanford tal cual y le estamos poniendo el tratamiento de monos que solamente son del grupo de los serpithecus. Entonces lo que tú dirías es que los monos de este lado, así como ha pasado históricamente, se infectarían del viejo mundo si los traen aquí infectados. Pero hacen estudios para ver si cuando hay, yo tengo entendido, Tony, le preguntaría aquí al grupo, se hacen estudios para cuando alguien, no sé si compra o si adquiere, se hacen estudios para ver si están infectados antes de importarlos, ¿no? Exportarlos, ¿no? No, okay. No. Perdón, Eso, no sé. dime, Julio. No, eso como lo discutíamos en otras ocasiones, Tony, eso es un hueco, un agujero negro en el que nos toca meter la mano a buscar qué hay. Y yo creo que en la medida en la que cada vez esa frontera, que antes decíamos que eran zonas perirurales, ahora eso periurbano, perirrural es el límite en el que en las casas estamos encontrando, por ejemplo, en mi ciudad de Medellín, hay zorros y puercoespines metiéndose a las casas, en la zona urbana, entonces, y monos. De lo que necesitamos es primero saber qué tienen y yo me uno a tu idea, hay que hacerlo. Ok. La segunda pregunta está relacionada cuando hablaste ahorita de jugo de palma. Yo quisiera saber si lo que revisaste es jugo de palma o vino de palma, porque son como condiciones diferentes. Y es bueno aclararla en las Américas por la relación que tiene vino de palma con la transmisión de Chagas oral. Y el jugo de palma es más frecuente en África. Y más que los murciélagos que dan nipa y gendra, pertenecen a los teropoides, que son de los macroquirópteros, y nosotros no tenemos macroquirópteros en las Américas. Sí, yo lo que me acuerdo del video, Tony, es que es el murciélago y es el jugo de palma, Me faltan no es el dos. vino de palma. Dale, yo lo termino sin micrófono. Doctor Tony, vamos a darle un momento la oportunidad a otras personas que están preguntando y posteriormente, cuando ya terminemos la ronda, le devolvemos el micrófono. Con toda seguridad se la devolvemos. Espérame. De a una preguntita y puntual, de a una. Doctor Julián y corta, ¿qué recomendaciones haría usted a sus colegas veterinarios cuando hay un caso puntual, sin nombre, en Colombia, llega donde su colega veterinario, gatico muerto, muere el gatico, 25 días después va el paciente al servicio de urgencia mal, como usted lo mostró clínicamente, y muere? ¿Qué recomendación haría usted de integrar bajo una óptica de One Health, desde el médico veterinario que lo atiende hasta
la parte que se integre a la clínica en la zona donde ocurrió, porque el problema es uno de los casos más recientes que usted sabe tuvimos aquí en Colombia. Puntual. Gracias, Wilmer. Ahí hay un inconveniente de ausencia de caras, no nos vemos. Entonces, el veterinario que recibe la noticia de que se muere el gato cachorro, que de hecho es un cachorro y tiene 3 más en la casa, cachorros y la mamá, de un gato cachorro de 2 meses que debería tener anticuerpos de la mamá, el veterinario cuando se hace toda la vigilancia le dicen, yo nunca me enteré que el propietario se había enfermado, a mí no me contaron. Entonces es un problema como que las competencias se dividieron y no nos vemos. Entonces desde One Health tenemos que entender la rabia como un problema de todos, que cuando haya un caso no necesitemos esperar, sino que los veterinarios tengamos acceso a la información para clínica de los humanos y que nos digan, que salgan alertas departamentales y locales que digan, tenemos casos en humanos compatibles con esto. ¿Qué nos cuentan los veterinarios? Que cuando tengamos las juntas de zoonosis departamentales y municipales, no solo esté la Secretaría de Salud, sino que también esté el ICA y que también estén los veterinarios. Porque es que si no nos vemos la cara, seguimos con la misma. Este caso es muy crítico, el último, el que menciona Wilmer, porque es que el paciente tiene una neuralgia y primero se va para una odontología, bueno, a una dentistería realmente, a que le saquen una muela y se hace un procedimiento de extracción dentaria, cuando en ese momento deberías tener virus de rabia en saliva. O sea, son todas las posibilidades de que todo saliera mal y salió. ¿Aló? Muchas gracias por las presentaciones. Tengo varias preguntas, pero en aras del tiempo voy a hacer solo una para Salim. Y agradecerle por esa excelente presentación. Salim, cada vez hay más evidencia de dengue presente en múltiples animales, ¿sí? Entre ellos murciélagos. Pero se desconoce el rol de estos animales como potencial reservorio del virus y que puedan participar en su ciclo de transmisión. ¿Cuál sería el siguiente paso en investigación? ¿Qué sería lo que habría que hacer para poder esclarecer el rol de estos animales en el ciclo de transmisión del dengue? Muchas gracias. Bueno, Jaime, la verdad no está muy claro todavía si eso fue accidental. Los hallazgos de nosotros fueron accidentales tanto para la encefalitis equina en frugívoros como el dengue en estos murciélagos también no hematófagos, insectívoros y frugívoros en general. Creemos, dado la presentación que hizo la profesora Catherine, creemos la fácil adaptación que tienen estos virus a los diferentes reservorios y algunos hospederos. Entonces, con lo que estamos viendo con el SARS-CoV-2, a mí no me extrañaría que se adapten rápidamente a diferentes animales. Pero lo que seguiría en ese caso es justamente hacer un modelo experimental animal con el virus de dengue en murciélagos. Y en la Universidad de Colorado está el profesor Tony Shantz, quien tiene tal vez uno de los mejores, bioterios de murciélagos. Yo quedé impresionado. Entonces, ahí puede estar la respuesta. Hay que mirar qué sigue en los modelos experimentales animales, pero específicamente en murciélagos. Y estamos aquí en Colombia y Sudamérica muy lejos de tener el laboratorio de murciélagos que vi en Colorado. Sí, adelante. Bueno, esta pregunta va para el doctor Ruiz. Con respecto al virus de la rabia, al tema de notificación desde la consulta médica. He visto algunas limitaciones a la hora de poder notificar, por ejemplo, un caso sospechoso o un caso confirmado. ¿En qué sentido? Digamos, desde la consulta, no desde urgencia, sino desde la consulta normal, que llega el paciente y dice, me mordió un perro, pero me mordió, no sé, en La Dorada, cuando estaba el fin de semana y era un perro no observable y eso, entonces uno manda la notificación, pero
rechazan desde la Secretaría el seguimiento porque no ocurrió en el sitio, por decir en Bogotá. Y cosa que en realidad a mí me parece grave porque pues si ese paciente llega a presentar algún problema, que llega a desarrollar rabia, por ejemplo, si el perro estaba contagiado, ¿qué estrategias se podrían proponer para mejorar eso desde la parte de salud pública y de saneamiento? O sea, que el paciente que tenga un adecuado seguimiento, que las secretarías no se limiten únicamente a como no ocurrió acá, entonces pues no hacemos el seguimiento. No me entonces, toca a mí. Ese es el caso de Cundinamarca, de los casos de hace un par de años aquí en Cundinamarca. El paciente fue mordido en el valle, yo tengo el paciente aquí, pero entonces allá verán qué hacen con el paciente allá, porque es que yo respondo con el animal o con la vigilancia en los animales allá, porque es que aquí nos preocupamos del paciente acá se murió el paciente. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos que el sistema de diagnóstico escale y no pierda las competencias cuando tiene un punto regional. O sea, el Comité Departamental de Zoonosis debería poder escalar automáticamente el sistema a un comité nacional que existe, y ese nacional decir, este caso llega aquí, lo traslado al valle para que en el valle me hagan la vigilancia de todos los animales, porque es que en ese caso nos dimos cuenta muy tarde, y para cuando nos dimos cuenta es que el gato mordedor era un veterinario y el paciente muere acá y había sido mordido y arañado allá en el valle por un gato de un veterinario. Y entonces cada vez que toquemos esos casos se tocan fibras muy dolorosas porque entonces en el valle dijeron que en Bogotá en Cundinamarca se hizo una mala atención del paciente. Y aquí se dijo, no, es que aquí llegó un paciente con una rabia clínica. Eso tenían que haberlo hecho allá, cuando fue la atención primaria. Y seguimos chutando la responsabilidad, y la responsabilidad no escala. Nosotros en los diferentes comités de zoonosis que hemos participado siempre hemos tratado de llevar las propuestas que nos permitan, por ejemplo, desde la investigación, mirar cuánta es la cobertura de vacunación, no en número de vacunas aplicadas, sino en número de animales que se lo convierten, porque las jornadas de vacunación hay que evaluarlas. No puede ser que quedemos contentos porque muchos de los secretarías dicen, es que tengo coberturas del 110%, entonces estoy muy bien. No, usted lo que tiene es un mal censo. Y si no tiene el censo, ese 110% no dice nada, absolutamente nada, porque sus animales ni siquiera sabe cuántos son. Y entonces eso hay que escalarlo, pero entonces como la competencia y el recurso, ahí viene el problema del recurso, es que mi recurso es limitado, entonces yo solo tengo competencia hasta aquí, pero no damos la pelea con las que tenemos que dar todos como sociedad, es decirle al ministerio, señores, yo voy a escalar este caso y necesito que me digan qué pasó. Y que entonces el Comité Nacional diga, yo lo voy a trasladar y voy a mantenerlos a los dos informados. Esa es la tarea. Y localmente no nos podemos quedar tranquilos, ni los veterinarios, ni los médicos, ni las secretarías, ni el ICA. Porque es que el ICA no puede quedarse tranquilo diciendo que tiene 58 brotes anuales de rabia. Eso quiere decir que hay 58 familias expuestas y profesionales del sector. Y todas esas familias se hizo vacunación post-exposición, no se hizo. Entonces, tenemos una responsabilidad que nos abarca a todos en este punto y tenemos que escalarla a los entes que haya que escalarlos y no desfallecerle la tarea. Sí, el doctor Juan García. Buenas tardes, felicitaciones a todos los presentadores, excelentes presentaciones, excelentes trabajos. Quería hacer una pregunta a la doctora Catherine Bonilla. Si nosotros tenemos en cuenta las interacciones humano-animal en las zonas de frontera agrícola, como la Amazonía o la Sierra Nevada y muchas otras de Colombia, y si analizamos la interacción de la fauna que tienen los colonos, las personas que están en esa frontera agrícola, y la interacción de esa fauna, de esos colonos con la fauna silvestre, nosotros podríamos decir que es un proceso inevitable la dispersión de patógenos de esa fauna doméstica que en ocasiones vienen de las grandes ciudades o que son bovinos que traen de mejores razas a llevarlos a la selva o a la sierra. Podríamos decir que estamos ante un proceso inevitable de dispersión de patógenos zoonóticos en las zonas de alta reserva y de alta biodiversidad de fauna marsupial, mamífera, etc. Estoy claro que mi pregunta es evitable ese proceso o es inevitable que
haya una dispersión de todos esos patógenos a esas poblaciones silvestres, doctora? Ok, perfecto, doctor Juan García, muchas gracias por la pregunta. Por supuesto, va a ser inevitable. Se va a aumentar ese riesgo cada día más por esa transmisión de los diferentes patógenos. Y en este caso, como le estaba explicando en mi presentación, con el artículo científico, a medida de que se dé el aumento de la cacería, por supuesto, de la cacería ilegal, de la pérdida de hábitat, la deforestación, todo eso pues va a generar que el hecho que tengamos ese contacto estrecho con estos diferentes especies de animales y más salvajes, podamos estar en riesgo de la transmisión de estos virus patógenos. Sí, en realidad son las 2:27, quedan todavía 3 minutos. Vengo por aquí. Sí. Por aquí. La pregunta del doctor Juan Carlos Navarro. Bueno, muchas gracias a los presentadores por el simposio. Creo que no tengo duda que ha sido el mejor simposio. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo voy a hacer un all-in-one porque sé que esto no va a regresar a mí de nuevo, así que voy a hacer unas preguntitas corticas para cada uno. Catherine, se ha hablado de transmisión animal, humano-animal. ¿Qué pasaría en el caso de transmisiones mascota-mascota, sabiendo que hay muchas personas que dejan sus animales en centros de cuidado? En el caso de Salim, quería preguntarle si tiene la historia de movilización de los pacientes que dieron seropositivo a Hanta. Y en el caso de Julián, quería preguntarle si tiene análisis de secuencias de variantes de rabia en Colombia. Ok, doctor, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, como hemos evidenciado a partir de los artículos científicos en donde se ha demostrado la transmisión entre especies de animales, en este caso, pues las recomendaciones que se les puede dar a los propietarios de las mascotas es que una vez en una casa haya un paciente positivo con COVID, por supuesto, aislarlo de las personas y de las demás mascotas, y que si esa mascota tiene sintomatología, hallazgos clínicos compatibles con la enfermedad, no tiene que tener contacto con otras mascotas o con otros animales, porque pues va a existir el riesgo de la transmisión. Pregunta de alopésico a alopésico. Colega a colega. Son preguntas inteligentes que solamente las podemos hacer nosotros. Bueno, sí, efectivamente, desde luego, ya salió Jairo Chevel, que es el infectólogo que nos acompaña en la revisión de estos. Son 5 casos, hoy les mostré nada más 2. Y efectivamente todas las personas que están seropositivas pertenecen a áreas semirurales, los que le decía un poco en la presentación, las fronteras entre lo silvestre y lo urbano se está acortando. Y en el Caribe colombiano nosotros en 10 minutos ya estamos en el área tropical, en el área rural. Entonces tú ves grandes conglomerados de ciudades, de municipios de 400, 100,000 habitantes, y en 10 minutos ya tú estás en zonas rurales. Todas esas personas no recuerdan, de esas 5, 2 no recuerdan haber tenido contacto con ratones, pero la mayoría refiere, no, ratones es lo que hay aquí, siempre dicen que hay eso. Entonces sí hay un nexo con eso. Y otro factor común entre todos estos es que son personas de escasos recursos con viviendas pues en condiciones no muy adecuadas, la mitad del país. O más de la mitad. En Colombia hay secuencias de los virus que se obtienen de fauna doméstica, porque las hace el instituto. No hay secuencias de los virus que se obtienen de fauna de producción, bovinos y equinos, porque los hace el ICA y no se encarga de eso. No. El sistema de diagnóstico no lo permite, entonces es lo que ellos tengan disponible.
Con el permiso de Alfonso, cerramos, voy a hacer un cerramos. comentario sobre las presentaciones en general. Sé que el tema más taquillero fue rabia, creo que quedó en evidencia, pero no nos olvidemos de algo que se mencionó también a lo largo de las conferencias y es el tema del diagnóstico diferencial del síndrome febril, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi comentario? El doctor Salín decía que ojalá pudiéramos pronto tener ese resultado de Hanta que tanto tiempo hemos esperado. Nosotros particularmente tenemos unos resultados de ese síndrome febril indiferenciado en donde se nos queda el 50% de los pacientes que supuestamente son dengue caracterizado pues por clínica, se nos están quedando sin diagnóstico en el laboratorio, ¿cierto? Esperamos pronto también tener resultados de ese 50% que son negativos. Es un trabajo muy bonito que se está realizando en cooperación con la Universidad del Rosario. Esperamos tener resultados ahí porque la gran pregunta es ¿qué hay en ese 50%, cierto? Si no solo Hanta, de pronto otros virus interesantes. Entonces, doctor Salín, esperamos unirnos para poder tener ese resultado juntos. Muchísimas gracias a todos. Un excelente simposio.